Bien, buenas noches a todos los presentes y como también muy buenos días y buenas tardes para aquellos que nos van a poder visualizar en los diferentes horarios. Bien, hoy ya es recurrente, ¿no? Por parte de nosotros a cada semana mencionar un poco de manera resumen, o sea, de las obras literarias que se viene dando, ¿no? Y en esta ocasión eh, nos convoca a mencionar de una de las obras eh, que es muy intrigante, al igual que de las anteriores obras, como ya se había mencionado, del la náusea, en referente a lo que es el Jean-Paul Sartre, que se hacía referente a lo que es el existencialismo, y el de la misma forma tiene una influencia muy particular en esta obra de la que vamos a tratar, que lleva el sobrenombre o el título de esta obra magnífica, El lobo estepario, lo cual el autor es Hermann Hesse, ¿no? Hermann Hesse, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, y lo cual lo muy recurrente, ¿no? Y además es uno de los eh, también ganador de los premios, del premio que es mayor reconocimiento de un escritor, que es el premio Nobel de la literatura, ¿no? Lo cual gana en 1946. Bien, el escritor que hacemos mención nació el 2 de julio del año de 1877, ¿no? Eh, es alemán, lo cual también tuvo una gran, a ver qué digamos, porque ha suscitado durante en cuanto se desarrollaba lo que es la Primera Guerra Mundial, y lo cual él se traslada de aquel país, y lo cual aquellos en aquel momento en el que se daba con mayor preponderancia lo que son los nazis, le consideraron como también que se había que se había salido, ¿no? También le consideró como un traidor, y posteriormente él fallece, ¿no? El 9 de agosto de 1962. El autor de la obra mencionada, este Lobo Estepario, lo cual se publica en 1927, ¿no? Y mayormente se trata con una influencia también de Friedrich Nietzsche. De la misma forma, a lo largo del desarrollo se puede evidenciar del de Johann Wolf Goethe, en la cual una de sus grandes obras de las cuitas del joven Werther, o las desaventuras del joven Werther, eh, de acuerdo a las diferentes publicaciones o los sobrenombres que se da de acuerdo a las editoriales, ¿no? En sí la obra inicia con lo que es la llegada de de los personajes, que es que Henry, ¿no? Que llega a lo que es a una posada, lo cual llama mucho atención a lo que es al sobrino de aquella señora. Al principio acá el sobrino no tiene mucha confianza, lo cual le cuestiona, ¿no? El, el porqué de la llegada del Señor. No muy tanto el porqué, sino aquel personaje, porque Henry Hayer hace una petición una petición a lo que es a la a la dueña, que era la señora, ¿no? Que no comentase su instancia a los policías, lo cual le trae mayor intriga al sobrino. Y este siempre salía
y con una hogareña que le caracterizaba con sus inquilinos, inclusive cuando el sobrino le increpaba el por qué, ¿no? Salía en su defensa de aquel inquilino. Eh, Esto más que trata de un Henry en la que nos detalla que se aproximaba a los 50 años de edad, ¿no? Que transcurría en esos momentos. Ahora, la temática de esto, ¿no? Al principio se desarrolla cuenta del suceso, cómo se desarrolla la llegada por parte del sobrino, ¿no? Cómo es que Henry es un hombre muy culto, letrado, ¿no? Porque él cuando llega, hay una particularidad porque cuando él llega él estaba en el almuerzo y hace un pronunciamiento de él que cuando abre la puerta hace una mención que esto huele bien, lo cual también posteriormente se da a conocer el por qué le había dicho, porque aquel lugar se olía a limpieza, a la pureza, ¿no? Al orden que, que se daba en aquel momento, en aquel hogar, ¿no? Porque recordemos que Henry Hayer era era un personaje fuera de lo común, fuera de las reglas sociales, un poco que se iba en contra de la burguesía, no, un poco no, sino que se iba en su totalidad en contra de la burguesía, ¿no? Y es por ello que se sorprendió, ¿no? El mismo Henry esclarece el por qué había mencionado lo que había dicho de que esto huele bien. Eh, Ahora, hay una particularidad de Henry que siempre nos menciona que en su habitación estaba lleno de libros por doquier, en los muebles, en en el piso, inclusive tenía imágenes, o sea, afiches de alguna manera así en los paredes de Dostoyevsky y de diferentes autores, ¿no? Lo cual él se sorprendía a aquellas personas, a otras personas se les espera a sus familias, hijos, esposas, mientras que a él le llenaba una satisfacción de que a él esperabas los grandes autores, ¿no? O personajes literarios, de la misma manera filosóficas, ¿no? Como aquella que estaban pegados en las paredes, ¿no? Eh, Henry tiene una particularidad, ya mencionado, que es, a pesar de ser muy letrado, eh, tiende a ser una persona muy introvertido, muy reflexiva y meditabundo y al punto de llegar a ser filosófico, ¿no? Y hasta cuestionarse de su propia existencia. Y ahí recordemos el existencialismo de Jean-Paul Sartre en cuando él había puesto en cuestión, ¿no? El porqué de nuestro existir y que este se basaba en la libertad. Y en ello también se ejerce, ¿no? Acá por Henry, eh, porque recordemos, él se caracteriza como el lobo estepario y si hacemos mención, el lobo de la estepa es aquel que se caracteriza por ser solitario, ¿no? Fuera de lo común, fuera de lo de las reglas eh, que se dan, ¿no? Si no sé, nosotros contextualizamos hoy a nuestras épocas, sería un personaje que no se atiene a las reglas, por ejemplo, a las redes sociales. Diríamos que es un personaje que está fuera de contacto con las masas, ¿no? Recordemos, las masas son los que la masa es el peor enemigo de la democracia y de la población, ¿no?
Y ahí también hace mención, ¿no? Que él no está inmiscuido de las masas, y es más, no le gusta lo que son los placeres, las músicas de aquellos lugares en cuanto él transcurría, ¿no? Es más, sus músicos favoritos menciona que es Bach y Mozart, según el desarrollo. Ahora, de acuerdo a la página 33, en el párrafo 3 menciona, ¿no? Eh, Cada época, cada cultura, cada costumbre, cada tradición tiene su estilo, tiene sus ternuras y durezas peculiares. Esto nos daba a entender, por ejemplo, si un personaje de aquel momento, por ejemplo, ahora nosotros del siglo medio, en la que del feudalismo, la Edad Media, nos trajéramos aquel personaje acá al siglo XXI, él se sentiría abrumado. Y de la misma forma él hace una comparación, ¿no? Y es por ello que cada época tiene una particularidad, costumbres que se atañen, ¿no? Y que esas costumbres no necesariamente tienen que ser gustar a las personas, y es por ello que él es un lobo solitario, ¿no? Que no le gusta estas ciertas particularidades en las que a la gente, eh, a la masa o al conjunto que para ellos le parece correcto, pero que para un lobo estepario esto no es así, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, recuerden también hacer mención que en aquel lugar su instancia es 10 meses, ¿no? Después de 10 meses, él eh, no logra aparecer, y deja un libreto de anotaciones en la que el sobrino encuentra, ¿no? Y antes de ello, eh, cuando él eh, eh, Henry Hayer era un admirador de la pulcritud y la limpieza, ¿no? Es por ello que él se asombraba cuando él llegaba a la habitación, o sea, a la posada, y se sentaba a reflexionar y meditar en la escalera. Y en ello también una vez llega la visita de su querida enamorada, lo cual es sorprendente para el sobrino, ¿no? Porque de un momento a otro se le veía hermosa, que se le veía un poco triste, así meditabundo, y de un día para otro era feliz. Y esto le sorprendía bastante, ¿no? A lo que es al sobrino, que al principio, como mencionamos al principio, que le causó una intriga el por qué era así, y que después él comprende mediante las anotaciones que deja, ¿no? Henry. Y ahí, por ejemplo, empieza con lo que es el tratado del lobo estepario, que no es para cualquiera. Ojo, acá también mencionamos que él tenía la mente de mente suicida, ¿no? En la que él ya tenía, como habiendo querido que esto ya no, y su existencia no tenía el sentido, ¿no? Y es por ello que él estaba en eso de suicidarse. Y en ese transcurso encuentra una serie de anotaciones en lo que podemos mencionar solamente para hay anotaciones en las que sale, ¿no? Eh, Inscripciones eh, que a él le causa asombro, y que al principio tiene una dubitativa, un escepticismo, que no le cree, ¿no? Y que después, mediante el encuentro en el camino, encuentra lo que es a un señor ya de mayor edad, en la que cargaba un letrero, ¿no? En la cual él también logra ver una de las menciones que, por ejemplo, decía, eh,
Acá podemos mencionar de donde decía velada, velada anarquista, teatro mágico, entrada no para cualquiera. Y esto le causa, como había mencionado, un gran asombro, ¿no? Por parte de Henry. Y es así como transcurre días y hasta que conoce a Armanda, ¿no? La cual hace un giro, digamos así, eh, de un giro de 180, digamos de esta manera, porque mencionamos que a él no le gustaban las costumbres o las burguesías, lo que suscitaba en esos momentos, ¿no? Pero que cuando conoce a Armanda, lo cual esta mujer le conduce a disfrutar los placeres del mundo, ¿no? Lo cual es el hedonismo, disfrutar el placer, de acuerdo a lo que es la filosofía. Y esto hay una, cuando ellos se conocen, yo creo que al principio Helena le gusta, ¿no? Pero que con el transcurso de los días se enamora de otra persona, una mujer que es, eh, llega a enamorarse, de la misma manera llega a conocer a un músico. Ahora, la cuestión es que Armanda eh, hace lo siguiente, ¿no? Lo que le hace comprometer más que todo a Henry. O sea, de alguna otra manera es que asumirse a las cuestiones del, del mundo por parte de Amaranta, ¿no? Lo cual representaría los placeres de aquel momento. Y aquí donde nos dice, ¿no? Por ejemplo, en la página 136, de acuerdo a la lectura en el párrafo 3, has de cumplir tu palabra, amigo, o ha de pensarte. Recibirás muchas órdenes más y las acatarás. Órdenes deliciosas, órdenes agradables. Te serán un placer obedecerías y al final habrás de cumplir mi última orden también, Harry. Y este le dice, la cumpliré. Dije medio inocente, ¿cuál habrá de ser última orden para mí? Sin embargo, yo la presentía ya, sabe Dios por qué. Y ahora en lo que concierne a lo que es al 137, siguiendo con la linealidad del desarrollo, en la página 137, en el párrafo 2, por ejemplo, le dice a Armanda, ¿no? A lo que conlleva eh, a, 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 a plantear su cuestión, porque dice, quiero hacer que te enamores de mí, no me contradigas, déjame hablar, te gusto mucho, de eso me doy cuenta y tú me estás agradecido, pero enamorado de mí no lo estás. Yo voy a hacer de lo que estés. Esto pertenece a mi profesión, como que vivo de eso, de poder hacer que los hombres se enamoren de mí. Pero entérate, bien, no hago esto porque te encuentre francamente encantador. No estoy enamorada de ti, Henry, tampoco enamorado como tú de mí, pero te necesito como tú me necesitas. Tú me necesitas actualmente y de momento porque estás desesperada y te hace falta un impulso que te eche el agua y te vuelva a reanimar. Con esto, y quiere decir que a lo que Harry se llega a disfrutar, al convencionalismo del grupo, de la sociedad, de aquel momento, a disfrutar de los placeres, ¿no? Y en ello, por ejemplo, si llegase a enamorar y disfrutar, le hace prometer que si llegase a hacer ese cumplimiento, que al final lo matase a Armando, ¿no?
y lo cual sucede, ¿no? Ahora, de esa forma es así que llega eh, a lo que es esto del mutuo acuerdo, ¿no? Hasta que eh, Harry se enamora de María. María es de alguna otra manera lo que es una hermosa mujer, ¿no? Según el relato, lo cual tiene unos ojos azules, una chica maravillosa, ¿no? Y, y que tiene un sentimiento de ambos, hasta llegan a tener relaciones, ¿no? Se puede entender. Y de esa manera llega a lo que es disfrutar de los placeres del, de la en cuestión. Ahora, también de las músicas que se desarrollaban hasta que conoce a Pablo, lo cual era un saxofonista, ¿no? Que tocaba, que le gustaba interpretar las músicas de aquel momento, y lo cual eh, le gusta a él, a nuestro protagonista, ¿no? Ahora, además habría que mencionar esto, el por qué esta cuestión del lobo estepario, ¿no? Ya lo he desarrollado todo esto en cuestión. En cuanto es así como se desarrolla esta obra, eh, El lobo estepario de Hermann Hesse. De alguna otra manera nosotros eh, tenemos esa particularidad de algún momento en relación a los beneplácitos, los placeres en cuestión, más que todo del cuestión del existencialismo que se pone acá en cuestión de, de Henry, ¿no? Porque ya de haber absorbido, haber obtenido grandes conocimientos, de haber devorado ya los libros, inclusive mencionamos ahí a Wade, a Nietzsche, inclusive hay una clara notoria de influencia de Sartre, ¿no? del existencialismo. Nosotros también, así como lectores de esta obra, nos hacemos estas cuestiones y estas preguntas, ¿no? Hay días que uno también cuestiona el porqué de nuestra existencia, un poco y nos sentimos aislados hasta tal punto de a ver qué te digo, pues de ser incomprendidos. Porque esto del Henry era un anacoreta, un ermitaño, eh, que le gustaba, ¿no? Poner todo en cuestión, así eh, como Antoine Roquetin de la obra de la náusea, ¿no? Con una particularidad que acá tiene una concepción más centrada, ¿no? Un poco en las ideas más clarificadas, inclusive llega hasta llegar de conocer los placeres mediante la influencia de Armanta, llegándose a convencerse, ¿no? Y pues a los finales eh, la sociedad o el grupo de las masas llega a convencer, ¿no? O más que todo el disfrute de los placeres del, del hombre en cuestión. Al principio esto de ir en contra de las reglas, de ser uno mismo, la ejerción
de la libertad por parte de, de este personaje nos lleva mucho en cuestión de que hoy por hoy no se darían, porque hay reglas, leyes que uno se tiene que atenerse, ¿no? Más allá de estar, tener libertad de expresión. Este de lobo estepario nos lleva a una profunda, así como las otras obras, una pequeña y más que todo reflexión de ser un poco incomprendidos de alguna otra manera y poner en tela de juicio la existencia, la propia existencia hasta el punto de maquinar el suicidio. Pues bien, este es más o menos un referente a lo que es el tratado del lobo de estepario, lo cual le damos finiquitado esta obra y recordando que cada persona tenemos un lobo interior, un lobo que está ahí inmerso en nosotros, que de alguna otra manera en días no menos esperado tendrá que salir a aullar, eh, y de esa forma ser, de alguna otra manera, ser incomprendidos por la sociedad misma y otro ser humano por parte de nosotros, eh, en cuestión a ser sumisos a los placeres, al goce de los beneplácitos que nos acarrea o que nos conlleva, ¿no?, la sociedad misma, a las nuevas frivolidades, a las nuevas invenciones, a las modas eh, eh, que hoy por hoy que no conducen a nada, a esos eh, a esas cuestiones tanto eh, musicales, eh, que nos conducen a la alienación propiamente de nosotros, ¿no? Y en ello está un poco y dejar liberar a nuestro lobo interior y poner en cuestión que esos no necesariamente nos deben gustar y de esta manera llevarlo a cabo, ¿no? Por mi parte, doy gracias a ustedes por visualizarnos y al mismo tiempo agradecer, no agradecer, sino también un poco, también agradecer también, sí, eh, al autor por hacernos vislumbrar un poco de lo que nosotros podemos abarcar y tocar y poner en tela de juicio las cuestiones de nuestra existencia, de los que nos rodean, de los que rodean y de los cuestiones y los un sinfín de eh, beneplácitos que mencionamos que se nos presentan, a lo cual nosotros de alguna u otra manera nos conllevamos, nos dejamos llevar por la misma masa, ¿no? Así que doy por concluido. Muchas gracias. Chau.